Hola, cracks, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Iván. Sean bienvenidos a este nuevo video del curso de Física 2. En esta oportunidad abordaremos el tema de dilatación térmica, un tema que ustedes deben conocer. Todo ingeniero que postula a la universidad debe conocer lo que es la dilatación térmica. Bien, así que activemos nuestros sentidos, despertemos nuestra imaginación, que comenzamos. Bien, chicos, hablar de dilatación térmica es hablar de aquel fenómeno en el cual los cuerpos incrementan sus dimensiones dependiendo de la variación de la temperatura. Quiere decir esto, que cuando un cuerpo aumenta su temperatura, este siempre tiende a dilatarse. Y cuando un cuerpo disminuye su temperatura, este tiende a contraerse. Recuerden también que la dilatación térmica le sucede a todos los cuerpos, ya sea sólido, líquido, gaseoso. La dilatación se presenta para los tres, ¿no? Ahora, también hay que entender que la dilatación térmica no quiere decir incremento de masa. Cuando un cuerpo se dilata, la masa permanece constante. Entonces, de ese capítulo es lo que vamos a hablar, pero para entenderlo mejor, lo vamos a clasificar en tres tipos de dilataciones: la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica, ¿ya? Entonces, a ver, la dilatación térmica podemos completar con las siguientes palabras. Es el incremento o aumento, que es lo mismo, incremento de las dimensiones de un cuerpo debido a un aumento en la temperatura. Bien, así definimos a la dilatación térmica. Es el incremento de las dimensiones de un cuerpo debido a un aumento en la temperatura. Quiere decir que el único agente que hace posible la dilatación térmica es un aumento en la temperatura. Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, este sufre una determinada dilatación térmica. Bien, entonces, como les vuelvo a repetir, lo vamos a clasificar en tres. Primero, la dilatación lineal. ¿Cuándo vamos a utilizar la dilatación lineal? Se va a utilizar la dilatación lineal para aquellos cuerpos que sean predominantes en sus longitudes. Por ejemplo, podemos utilizar la dilatación lineal para varillas, cuerdas, barras, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir para todo cuerpo que predomine su longitud, Esto no quiere decir que el ancho de la varilla no va a crecer, pero no se va a percibir, ¿no? Va a ser insignificante el aumento del espesor de la varilla en comparación con sus longitudes, ¿no? Entonces, así vamos a medir lo que es la dilatación lineal. Ahora, entonces, consideremos una varilla empotrada en la pared. Ahí tenemos una varilla de longitud inicial L sub 0, al cual nosotros le vamos a aumentar la temperatura. Chicos, si nosotros a esta varilla le aumentamos la temperatura, entonces esta varilla va a tender a dilatarse. Esto debido a que las moléculas de ese cuerpo van a empezar a ganar energía térmica, y esa energía va a hacer que esas moléculas empiecen a vibrar, y esa vibración va a crear mayor espacio intermolecular. Y debido a ese espacio intermolecular, la varilla va a empezar a dilatarse, Entonces la varilla crece en su longitud. Nuestro trabajo es averiguar cuánto viene a ser este aumento de la longitud. También le podemos llamar como la variación de la longitud. Esa variación de la longitud va a depender de tres factores esenciales. Va a depender de la longitud inicial de la varilla, también va a depender de este aumento de la temperatura, y va a depender de un coeficiente que lo vamos a denominar el coeficiente alfa. Ese coeficiente alfa es proporcional, ¿no?, al valor del aumento de la longitud, o viceversa. El aumento de la longitud va a ser proporcional al coeficiente de dilatación de la barra.
Este factor va a depender netamente del material con que está hecho la barra. Si nosotros queremos calcular este aumento de la longitud, vamos a decir lo siguiente. La variación de la longitud es proporcional a la longitud inicial por el coeficiente de la dilatación lineal y por la variación de la temperatura. Ahí está la formulita que nos ayuda a calcular el aumento de la longitud. En esta ecuación o en esta relación, delta dL significa variación de la longitud. Ahí está. Variación de la longitud. La letra L sub 0 representa longitud inicial. Longitud inicial. Ahí está la longitud inicial. El alfa representa el coeficiente de dilatación lineal. El delta de T representa la variación de la temperatura. Variación de la temperatura. Ahí está. Temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos observar, el incremento de la longitud varía proporcionalmente a esos tres factores. Aquí hay que aclarar que una variación de temperatura lo podemos calcular restando la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante, este alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, va a estar expresado en las unidades de la temperatura, pero inversas. O sea, si la temperatura está medido en grados Celsius, el coeficiente de la dilatación lineal estará medido en grados Celsius, pero a la menos 1. O sea, las unidades vienen a ser las unidades inversas de la temperatura. Si la temperatura está graduada en la escala Kelvin, el coeficiente de dilatación lineal estará graduado en la escala Kelvin a la menos 1. Así sucesivamente. Bien, entonces de esta forma podemos calcular el incremento de la longitud. Ahora, si en las preguntas nos piden hallar la longitud final, podemos escribir esto. La longitud final de nuestra varilla va a ser igual a la longitud inicial más la variación de la longitud. Entonces, obviamente, a esta longitud inicial le aumentamos el aumento de la longitud y obtenemos como resultado la longitud final. LF aquí significa longitud final, L sub 0 significa la longitud inicial de la varilla. Todas estas longitudes tienen que estar expresados, ¿no es cierto?, en unidades métricas o en metros tenía que ser, ¿no es cierto? Entonces, para eso el alumno también tiene que recordar algunas unidades. Por ejemplo, debemos recordar que 1 centímetro expresado en metros es 10 a la menos 2 metros. 1 milímetro expresado en metros es 10 elevado a la menos 3 metros, ¿no? Entonces, esto nos va a ser útil para poder transformar de centímetros a metros o de milímetros a metros. Recordamos que hay que recordar que estas dilataciones te van a salir pues pequeñas, ¿no? Entonces, de repente nos van a salir en milímetros y tenemos que expresarlo en metros. Para eso vamos a utilizar esas conversiones. Perfecto. Bien, dilatación superficial. La dilatación superficial la vamos a utilizar para aquellos cuerpos que sean predominantes en su superficie. Pero, profe, ¿quiénes son predominantes en su superficie? Por ejemplo, tenemos a las láminas, planchas, placas de metal, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, para todo cuerpo que sea plano, ¿no? O en otras palabras, para todo cuerpo que sea predominante en su superficie. Consideremos entonces una lámina metálica con una superficie inicial S sub 0, o sea, superficie inicial S sub 0. Si a esa lámina nosotros le aumentamos la temperatura,
el alumno tendrá que entender que esa lámina va a tender a expandirse. En palabras técnicas, le vamos a producir una dilatación superficial, ¿no? Entonces la lámina va a empezar a crecer en sus dimensiones. Hay que observar que esa lámina está creciendo en sus dos dimensiones. Le crece su largo y le crece su ancho. Toda esa parte que estamos sombreando representará la variación de la superficie de la lámina. ¿De acuerdo? Esa variación de la superficie va a depender también de tres factores esenciales. Va a depender de la superficie inicial, va a depender de la variación de la temperatura y va a depender de otro coeficiente que nosotros conocemos como el coeficiente de dilatación superficial beta, que también depende del material con que está hecho la plancha. Entonces, para calcular esta variación de la superficie, únicamente tenemos que multiplicar así. Variación de la superficie es igual a la superficie inicial por el coeficiente beta por la variación de la temperatura. Observamos que esta formulita también se parece a la anterior, con la única diferencia que ahora estamos trabajando con superficies y ya no con longitudes. ¿Está claro? Pues ahí está la fórmula para calcular el incremento de la superficie, ¿ya? Donde S sub 0 significa superficie inicial, beta significa superficie, coeficiente de dilatación superficial, y el delta de T significa la variación de la temperatura. A diferencia del anterior, el delta de S, aquí pondríamos variación de la superficie. Ya no es de longitud, sino de superficie. El alumno también lo puede llamar como variación superficial. ¿Está claro? Entonces ahí tenemos lo que es la dilatación superficial. Ahora, si nos piden calcular cuánto vale la superficie final, al igual que en la ecuación anterior, podemos poner así: la superficie final de la plancha será pues igual a la superficie inicial más el incremento de la superficie producido en la plancha, ¿no? Donde SF sería superficie final, S sub 0 sería la superficie inicial. ¿De acuerdo? Otra aclaración: si no nos dan como dato el valor de beta, el alumno tiene que conocer esto. El valor de beta o el coeficiente de dilatación superficial es equivalente al doble del coeficiente de dilatación lineal. En palabras sencillas, el beta es el doble del alfa. Entonces, no olvidarse de esto, por favor, en los ejercicios. ¿Está claro? Y otra cosa importante: en algunos problemas nos van a dar directamente la superficie inicial, pero en otros no. Nos van a dar las dimensiones de la placa o la forma de la placa. Así que debemos conocer algunas áreas de las figuras geométricas. Por ejemplo, algunas áreas ya lo conocemos. Conocemos lo que es el área de un cuadrado. El área de un cuadrado se calcula lado elevado al cuadrado. Recordamos también el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es base multiplicado por la altura. El área de un triángulo es base por la altura, todo esto sobre 2. El área de un círculo es igual a pi por radio elevado al cuadrado. Son áreas que lo vamos a utilizar para reemplazar en la superficie inicial si es que no nos dan como dato. Ahí está el área del cuadrado, el área del rectángulo, el área del triángulo, el área del círculo. Y por si acaso, aumentamos acá el área de una esfera. El área de una esfera. ¿Cómo se calcula el área de una esfera? Es 4 veces pi por radio elevado al cuadrado. Entonces, tenemos las formulitas para áreas. ¿Está claro? Y es importante conocer también algunas unidades. Decimos así: si un centímetro es 10 a la menos 2 metros, entonces acá un centímetro cuadrado será pues igual a 10 a la menos 4 metros cuadrados. Un milímetro cuadrado expresado en metros cuadrados es equivalente a 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esto también lo vamos a utilizar para ciertas conversiones de unidades. Perfecto. ¿Está bien? Dilatación volumétrica.
¿Cuándo vamos a utilizar la dilatación volumétrica? Se va a utilizar para aquellos cuerpos que sean voluminosos, ¿no? Por ejemplo, cubos, cilindros, paralelepípedos, prismas, pirámides, etcétera, etcétera, etcétera. Consideremos entonces un cuerpo voluminoso, por ejemplo, este cilindro de revolución, ¿no? Al cual nosotros le vamos a aumentar la temperatura. Un incremento de temperatura produce en ese cuerpo una dilatación volumétrica. Ese cilindro va a empezar a dilatarse, va a empezar a crecer su base y también su altura, ¿no? En otras palabras, ese cilindro va a aumentar su volumen. Nuestro trabajo es averiguar el incremento del volumen de ese cilindro. ¿De qué va a depender el incremento del volumen del cilindro? Obviamente va a depender del volumen inicial que tenía el cilindro, va a depender del aumento de la temperatura y va a depender de otro coeficiente que lo vamos a conocer como el coeficiente de dilatación volumétrica gamma. Entonces, el producto de esos tres factores nos va a dar como resultado el aumento volumétrico de la siguiente forma. La variación de volumen es igual al volumen inicial del cuerpo multiplicado por el coeficiente de dilatación volumétrica y por la variación de la temperatura. Entonces mira que la relación también es directa, ¿no? El aumento de volumen es directamente proporcional al producto de esos tres. En donde delta de V, esta vez lo vamos a recordar como la variación de volumen. Ya no es superficie, sino volumen, ¿no? V sub 0 será el volumen inicial, el gamma representa el coeficiente de dilatación volumétrica y el delta de T la variación de la temperatura. En esta ecuación, este coeficiente de dilatación volumétrica, ¿no? Si es que no te dan como dato, es equivalente al triple del coeficiente de dilatación lineal. Si el beta era el doble, ahora este gamma es el triple de alfa. ¿Bien? Ahora, si nos piden calcular el volumen final de ese cilindro, diremos así: el volumen final del cilindro es igual al volumen inicial más el incremento de volumen del cilindro. Ahí está la ecuación para calcular el volumen final de ese cilindro, ¿no? BF significa volumen final, B sub 0 significa volumen inicial y el delta de V viene a ser la variación de volumen presentado. Si en área, mejor dicho, si en superficies teníamos que aprendernos áreas, aquí hay que aprendernos volúmenes, ¿no? Los volúmenes más clásicos son los siguientes, ¿no? Los más utilizados. El volumen de un cubo. ¿Cómo calculamos el volumen de un cubo? El volumen de un cubo será pues arista elevado al cubo o lado elevado al cubo. ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? Un cilindro de revolución. El volumen de un cilindro es igual a pi por radio elevado al cuadrado multiplicado por la altura, o sea, área de la base por la altura. Nos tienen que dar como dato el radio y la altura y de esa forma calculamos el volumen de un cilindro. Volumen de una esfera. El volumen de una esfera es equivalente a 4/3 pi por r elevado al cubo. Ahí está, ¿ya? Volumen de la esfera, 4/3, ojo, es el número 4, 4/3 pi por r elevado al cubo. Volumen de un prisma en general. Volumen de un prisma será pues igual al área de la base multiplicado por la altura. Entonces ahí está lo que son los volúmenes. Bien, y algunas unidades es importante conocer. Por ejemplo, nosotros sabemos que un litro de volumen es equivalente a 10 a la menos 3 metros cúbicos. También debemos conocer esto: un litro expresado en centímetros cúbicos es 10 al cubo centímetros cúbicos. Esto debido a que cuando trabajemos en dilatación volumétrica vamos a trabajar también con líquidos,
¿ah? La dilatación volumétrica es aplicado para líquidos y para sólidos. En cambio, las otras dos dilataciones solamente para cuerpos sólidos. Nada más. Perfecto.